Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hoy presentaremos los daños cerebrales. Ahora les paso con mi compañera Patricia, quien nos va a explicar qué son los daños cerebrales y su clasificación. ¿Qué es el daño cerebral? Es la existencia de una lesión en las células del cerebro o las neuronas. Puede ser congénito o por una enfermedad genética que heredamos, como por ejemplo el daño en el feto por falta de oxígeno o por falta de nutrientes. Clasificación del daño cerebral. El daño cerebral se clasifica en dos tipos: daño cerebral adquirido y no adquirido. En el daño cerebral adquirido es causado por fuerzas externas, principalmente por un traumatismo craneoencefálico, causado por un accidente de tránsito, una caída, accidentes deportivos o pueden ser accidentes laborales, o un accidente cerebrovascular, aunque también puede ser debido a otras causas como falta de oxígeno, las intoxicaciones, el consumo de sustancias. En el daño cerebral no adquirido proviene del exterior, por ejemplo por tumores, malformaciones cerebrales y del sistema nervioso, o enfermedades degenerativas como las demencias como el Alzheimer, el Parkinson u otras patologías de tipo neurológico como por ejemplo la epilepsia. Muchas gracias, Patricia. Ahora pasamos con nuestra compañera Roselyn, quien nos va a explicar las disrafias. La disrafia. Las disrafias son referidas en el sistema nervioso central, lo cual involucran un conjunto de anomalías caracterizadas por un defecto del cierre del tubo neural, lo cual este defecto puede ocurrir en diversas etapas del desarrollo del embrión o del feto, lo cual va a afectar mucho a los segmentos del cráneo y especialmente a la columna vertebral. Estos defectos o malformaciones aún no tienen una causa identificable. Muchas gracias, Roselyn. Ahora pasamos con nuestro compañero Jesús, que nos va a explicar la clasificación de las disrafias. Clasificación de las disrafias. Dentro de la clasificación de las disrafias tenemos a las disrafias medulares. Estas a su vez se dividen en espina bífida, meningocele, mielomeningocele, mielomeningohidrocele y la mielosquisis. ¿Qué es la espina bífida? Tenemos dentro de la espina bífida dos tipos, la oculta y la abierta. La espina bífida oculta es el tipo de espina bífida más leve. Se encuentra escondida. Hay un pequeño orificio en la columna, pero no hay una abertura ni un saco en la espalda. La médula espinal y los nervios no suelen ser dañados con este tipo de espina bífida. Mientras que la espina bífida abierta es el tipo más grave. Se aprecia claramente como hay un ocultamiento en forma de quiste en la espalda. Sus causas pueden ser la falta del ácido fólico durante el embarazo, el ácido valproico o genética. Meningocele es otro tipo de espina bífida. Es un saco de líquido que sale por medio de una abertura de la espalda del bebé. La falta de ácido fólico es uno de los principales causantes. Mielomeningocele es el tipo más grave de espina bífida. Un saco sale por medio de la abertura de la espalda del bebé, donde se encuentra la médula y nervios, produciéndole daños severos. Se puede producir por factores genéticos como ambientales. Mielomeningohidrocele. El daño es total. El conducto raquídeo está incompleto. La médula espinal y nervios sobresalen de la espalda. Hay acumulación de líquido en el cerebro, denominada hidrocefalia. Mielosquisis. La médula espinal de la zona afectada se encuentra abierta debido a la falta de fusión de los pliegues neurales. Tratamiento. En la mayoría de los tipos de espina bífida se puede realizar una intervención quirúrgica y tratamiento farmacológico, pero hay otras las cuales no tienen tratamiento alguno. Gracias por tu aporte, Jesús. Ahora pasamos con nuestra compañera Alexandra, que nos explicará las disrafias encefálicas. Las disrafias encefálicas son un defecto congénito del tubo neural, el cual pasa por diversas transformaciones y cualquier alteración durante su cierre conllevará a este tipo de defectos que se caracterizan por afecciones del cráneo y de la médula espinal. El meningocele.
Es el tipo menos severo de espina bífida en el cual las meninges, que son las cubiertas protectoras de la médula espinal, escapan al exterior por una apertura en la columna vertebral. La bolsa que contiene esta parte expuesta al exterior se conoce como meningocele. La bolsa puede ser tan pequeña como una tuerca o tan grande como una toronja. Esta bolsa subcutánea está cubierta por piel, contiene principalmente meninges y líquido cefalorraquídeo. También puede contener raíces nerviosas. El meningoencefalocele describe una herniación de tejido cerebral y meninges a través de un defecto en el cráneo por una de las suturas o por falta de consolidación de los huesos que forman la bóveda craneal. Gracias, Alexandra. Bueno, finalmente nos despedimos con Yelitza, que nos explicará las últimas disrafias encefálicas. Mendigohidroencefalocele son deformidades causadas por un efecto en la ossificación del cráneo. El hueso más comúnmente afectado es la parte en la forma de la placa del hueso occipital, que puede estar totalmente o parcialmente ausente. Anencefalia es un defecto en la formación del tubo neural en los bebés en desarrollo. Los bebés que nacen con anencefalia pueden nacer muertos o sobrevivir unas pocas horas o días después del nacimiento. El síntoma principal es la pérdida de conciencia. La anencefalia no se puede curar. El objetivo del tratamiento es hacer que el niño sufra lo menos posible. Daños cerebrales, casos reales. Se entiende como el daño cerebral al daño del tejido vivo del cerebro. Esto nos quiere decir que es una afectación directa sobre el cerebro, ya sea por causas externas o internas, produciendo un compromiso de las habilidades funcionales tanto físicas, psicosociales, como cognitivas de la persona. En los últimos años ha habido un progresivo incremento de las personas afectadas por trastornos neurológicos, en especial de traumatismos cráneoencefálicos y accidentes vasculares cerebrales, incluidos dentro de los que se conoce como daño cerebral adquirido. Por otra parte, también hay un incremento constante de los procesos neurodegenerativos, debido a que cada vez la esperanza de vida y por tanto el progresivo envejecimiento de la población, lo que conlleva un incremento de la población de edad avanzada. El daño cerebral adquirido lo conocemos como la discapacidad motora, sensorial y neuroconductual por las lesiones neurológicas generadas después del nacimiento del individuo. Esto supone la afectación de las estructuras encefálicas en las personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un momento posterior de su vida lesiones cerebrales que van a interrumpir de manera brusca e inesperada en su trayectoria vital, provocando una gran cantidad de casos secuelas muy variadas y complejas. Acá vamos a encontrar 3 ejemplos reales de cómo el daño cerebral entra en la vida de los afectados y su familia, sin distinguir sexo o edad. Tenemos el primer caso. Son las 2 de la madrugada. En una puerta de urgencia se encuentran unos amigos de 17 años que entran muy asustados con su amigo Carlos, el cual ha estado de juerga y no lo habían visto así. No se sujeta en pie, se cae, se debilita, entre varios. Él lo atiende en cuanto habla entre balbuceos y solo distingue adivinar que le duele mucho la cabeza. Su diagnóstico hasta el momento era que estaba borracho. A la mañana siguiente ya no se podía levantar de la cama. Era algo anormal, pero que aunque salga de fiesta, él no perdona un partido, por ejemplo. Lo llaman, lo asisten y pues cada vez estaba peor. Su diagnóstico no era que estaba borracho, sino que sufrió un accidente cerebrovascular, un ictus. Ya su vida de él y de la familia tendrían que aprender con un daño cerebral adquirido. Otro caso es el de Juan, un hombre de 42 años, extrovertido y muy responsable. Es padre de 2 niños de 10 y 8 años. Como siempre, en el verano va a su pueblo a disfrutar unos días y reencontrándose con sus amigos. Y él pretende sorprender a sus hijos lanzándose de cabeza al agua desde una saliente de la montaña que hace como una especie de trampolín.
Ella lo tenía todo controlado y no era la primera vez que lo hacía. Pero esta vez tuvo un fallo y se golpea fuertemente la cabeza. Al ver que no salía, sus amigos lo asisten y lo trasladan al hospital. En el camino recupera la conciencia, pero su diagnóstico sale que es un traumatismo cráneoencefálico. Y por último, el último ejemplo tenemos a Emma, que es una niña alegre de 8 años que no tiene problemas en la escuela, era muy sociable y sacaba siempre buenas notas. Un día en la tarde estaba jugando en el tobogán y se cae y se da un fuerte golpe en la cabeza. Lo llevan, lo asisten y no había pasado nada en su diagnóstico. Pero posteriormente, esta niña empieza a tener problemas en la escuela, problemas con sus cursos y podría repetir posiblemente uno de los cursos. Los padres preocupados le envían a un centro especializado en trastornos de neurodesarrollo, en lo cual le realizan una evaluación neuropsicológica para aclarar el diagnóstico que tiene, diagnosticando que tiene un trastorno disejecutivo consecuencia de aquel golpe en el parque, y ahora tiene las consecuencias años después. Como vemos, el tipo de trastornos son una fuente de discapacidad que afecta la globalidad de la persona. Comparten cambios que pueden repercutir profundamente en el funcionamiento cognitivo, emocional, conductual o físico, que a su vez pueden tener repercusiones en el entorno familiar, educativo, laboral o social. El primer paso para poder desarrollar un programa de tratamiento es la evaluación neuropsicológica, la cual va a ser de manera minuciosa, específica y especializada, donde vamos a poder determinar el perfil de capacidades preservadas y afectadas, dando una base para poder comparar la evolución y el éxito del programa en los distintos objetivos y metas de la rehabilitación. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en otra ocasión.